continuamos esta conversación con el doctor Alejandro Cambiaso, quien es el director de la Unidad de Medicina Preventiva de la Hospital General Plaza de la Salud. Y Tulio Ramírez es el director de Biology. ¿Eso es una nueva dependencia de la Plaza de la Salud? No, es una institución totalmente independiente. Aparte, perfecto. Y tú estás trabajando con antiedad. Y él me dijo que uno se puede quitar 10 años llevándose de lo que él dice sin cirugía. Cuéntame, ¿cómo es eso? Me gustó la idea. Hay muchos avances recientemente en el término de la anti-aging, y lo que hace 2 años era una gran verdad en esos términos sirvió de base para lo que está sucediendo hoy día. Todavía no está a disposición del público el manejo, pero ya hay estudios disponibles. Recientemente en el Congreso Mundial de Antienvejecimiento se presentaron unos trabajos espectaculares donde con manipulación del telómero podemos regresar 10 años nuestra edad celular y expresión física. Para el público que no es médico. En el núcleo de la célula, adentro, está el ADN. Y el ADN está conformado por unas cadenas de proteína. Y en las puntitas de los cromosomas, que es donde está la información genética nuestra, dependiendo de su largo, es nuestra edad. En la medida que es más largo, es porque somos más jóvenes. En la medida que es más corto, estamos en mayor edad. Por eso tú puedes apreciar que algunas personas con edad cronológica determinada, del punto de vista celular, tienen edades distintas. Exacto, entonces, es por un acortamiento progresivo de ese telómero que puede estar dado incluso por algunas enfermedades, por estilos de vida, por estilos alimentarios, por déficits nutricionales, que no necesariamente es la desnutrición africana que tú ves, sino por malos hábitos. Entonces, eso es parte fundamental, donde nosotros empezamos a considerar la nutrición celular. La célula es la entidad viviente del cuerpo más pequeña. La célula conforma los tejidos conforman los órganos y los órganos el organismo. Entonces, si la célula está en déficit, nuestro organismo tiene problema. Sus funciones están comprometidas. Entonces, eso hace énfasis en esa reposición de los nutrientes necesarios para nuestras células. Entonces, eso plantea, Tulio, que nosotros tenemos que alimentarnos de manera inteligente. Tenemos que reconocer qué cosas debemos de comer y de qué manera. Eso va a verse reflejado en la nutrición celular. Eso es un factor. Okay. ¿Cuáles son los otros factores? Hay varios. Este es un tema multifactorial. De acuerdo. La alimentación juega un papel esencial. Importante, esencial. Porque tú te expones a los alimentos todos los días, más de una vez al día. Exactamente. Además, es la manera que Dios diseñó para que nosotros nutriéramos nuestras células. Sin embargo, a la luz de las informaciones que tenemos hoy día, sabemos que tenemos que exponernos a los diferentes nutrientes. Si tú dices, yo como rutinariamente desayuno tal o cual cosa, y ceno tal o cual cosa, y almuerzo tal o cual cosa, estás dejando de percibir una gama impresionante de nutrientes que son imprescindibles, porque te expones solamente a los mismos nutrientes. Exactamente. Podrán gustarte mucho al paladar, pero desde el punto de vista nutricional están muy mal, nutritivo. Y se puede generar inclusive intolerancia por sobreexposición a esos alimentos. También y ahí es que tú entras con el tema de reconocer cuáles son los alimentos que tú toleras haciendo este estudio y entonces haciendo una dieta específicamente personalizada de acuerdo a tus necesidades. El tema de dieta es un tema que implica restricciones. Bueno, un menú, un plan, ok. Pero es un poco también para que las personas lo vayan reconociendo. No, pero yo quise hacer la salvedad porque cuando tú hablas de dieta, la gente piensa en pocas cantidades. Es restrictivo un método. Cuando tú hablas de estilo alimentario, ni hablas de calorías, ni de carbohidratos, ni de cantidades. Entonces eso es importante, porque eso no es la información reciente de cómo debemos alimentarnos. O sea, manejar nuestros cuerpos con temas de restricciones calóricas no es adecuado, no es la manera correcta. Okay. Perfecto. Inclusive hay otros temas como tan comunes y tan utilizados como el índice de masa corporal, para ponerle un ejemplo, que en base a la estatura y en base a nuestro peso, definimos si un paciente tiene sobrepeso o no. Tiene un gran valor, pero sin embargo pueden haber pacientes que sean musculosos y se califiquen en sobrepeso,
y realmente no estén en sobrepeso, o pacientes que sí estén en sobrepeso y que califiquen como normales, porque ese sobrepeso lo tengan a nivel truncal. O sea, es mucho más importante tomar en cuenta lo que es el perímetro abdominal. Y la distribución, exactamente. Y la distribución de la grasa, porque eso es lo que está más relacionado a las enfermedades cardiovasculares y a las enfermedades cerebrovasculares. Por eso muy bien mencionaba el doctor anteriormente que lo que se consideraban verdades universales en el pasado, hoy se están replanteando. Y la forma de hacer medicina y los parámetros que anteriormente tomábamos en cuenta, en el día de hoy necesitamos tomar más factores en cuenta para poder hacer una medicina de avanzada. A mí me parece interesantísimo todo esto. Se le está dando un cambio a la medicina y sobre todo obliga y plantea a los médicos a ir al origen y reconocer otros elementos que no reconocíamos. El ambiente, por ejemplo. Estoy segurísimo que el ambiente tiene que ver con esto. Es fundamental. Hay interacciones entre el medio ambiente, inclusive hasta en la propagación de enfermedades. Podemos ver que ahora, por ejemplo, con el hecho del calentamiento global, han subido mucho las mareas, hay cambios climáticos que propician, por ejemplo, sequías en algunos lugares donde hay más cáncer de piel, donde se producen más enfermedades oftalmológicas y donde se producen más enfermedades renales por deshidratación. Claro. Y sin embargo, todo lo contrario, inundaciones en otros lugares donde se producen más enfermedades diarreicas agudas, como el caso, por ejemplo, del cólera, o enfermedades transmitidas por vectores, como es la leptospira y como es el caso de la malaria. Entonces, todo esto me habla de que inclusive el planeta está conformado en 3/4, un 75% de agua y un 25% de tierra. Es la misma conformación que tiene nuestro organismo, claro, el cuerpo humano. Por lo que la interacción del ambiente tiene un papel preponderante sí, en el organismo. Otra cosa importante es, en cuanto a nutrición, nos estamos enfocando, pero también en cuanto a la eliminación de las toxinas. El organismo tiene mecanismos naturales como la sudoración, como a través de la pipí o la materia fecal y los riñones, de expulsar los desechos, pero sin embargo existen sustancias inorgánicas, metales pesados, macropartículas que el cuerpo no tiene. Que se acumulan. Se acumulan y el cuerpo no tiene cómo eliminar, por lo que para esto también existen tratamientos de medicina avanzada destinados a eliminar todos esos desechos tóxicos y a oxigenar la sangre para permitirle a la célula un ambiente ideal para que haya una mejor función celular y por ende una mejor función orgánica y sistémica. Lo interesante de todo esto, escuchándolo a usted, dice, muchos estamos preocupados porque estamos ingiriendo muchos alimentos que están contaminados. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué vamos a comer? Lo bueno es que la tecnología está avanzando para ofrecer posibilidades que esas cosas que uno vaya ingiriendo, uno puede eliminarlas. Puedo hablarte del mercurio, que es uno de los temas que uno está preocupado porque, bueno, los peces están contaminados de mercurio. Si tú comes mucho pescado, entonces me imagino que con esta técnica que tú hablas, si tú tienes depósito de mercurio en cantidades cerca de lo tóxico, hay mecanismos para eliminarlo. Bueno, justamente es lo que hacemos en Biologic. Okay. En Biologic tenemos la tecnología de punta para resolver ese tema. No solamente los metales pesados, sino también, interesante lo que te voy a decir, que podemos manejar radicales libres, que es un dolor de cabeza para nosotros los cardiólogos. Radicales libres y otras sustancias tóxicas que están en el día a día, que no solamente son los metales pesados. Entonces podemos atraparlas literalmente y eliminarlas. Y de esa manera, entonces tú disminuye el consumo energético de tu sistema inmunológico que ha estado muy activo, producto de que se encuentra trabajando en contra de sustancias que lo único que han generado es inflamación crónica y que el sistema inmunológico no ha sido capaz, porque no está diseñado para manejar ese tipo de sustancias, a llevarlo a cabo y eliminarlas. Entonces, de las grandes cosas que podemos hacer, entre lo que te mencionaba hace un rato, de la nutrición de las macro y micropartículas de las células, es la eliminación de esas sustancias indeseadas, tóxicas, y la reoxigenación celular. Okay. Cosas fundamentales para la fisiología normal y un buen funcionamiento celular. Perfecto. Tú hablábamos fuera de cámara del tema del colesterol, de cómo determinados medicamentos que muchas personas están consumiendo porque tienen el colesterol alto, sin embargo eso puede afectar el hígado. ¿Cuál sería las opciones que ustedes ofrecen dentro de todo lo que estamos hablando? Okay. Un poco para orientar a las personas y tengan una idea que esto no solamente es ciencia ficción, ¿me entiendes? Sino irlo llevando hasta un plano donde ellos se puedan reconocer, bueno, pero yo tengo el colesterol alto, ¿qué puedo hacer en vez de tomar medicamentos? Yo quizás me meto en algunas palabras técnicas y estudios de muchos años, pero tengo que mencionarlo.
En los años 40 y tanto se hizo un famoso estudio en cardiología que se llama el estudio de Framingham, que viene desde esa época, más de 60 años, y viene en progresión, un estudio extraordinario, donde se establecieron los factores de riesgo para desarrollar enfermedades, hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, entre otras. Resulta que hoy día, si nosotros analizamos la data existente, vemos que la incidencia de esas enfermedades es mucho mayor que hace 60 años. Entonces, dentro de las cosas se estableció en el estudio que los niveles de colesterol podían ser un factor importante e imperante en la formación o el desarrollo de enfermedades isquémicas, lo cual no deja de ser una verdad. Sin embargo, hay informaciones nuevas que hablan de ese tema. Por ejemplo, recientes años, en los últimos 20 años, tenemos medicamentos muy efectivos para bloquear la síntesis del colesterol, o sea, la formación del colesterol que hace nuestro propio organismo. El colesterol, nuestro organismo lo forma solo, y nosotros somos sencillamente un conjunto de cascadas de reacciones bioquímicas bien orquestadas. Cuando nosotros afectamos esa cascada bioquímica, tenemos una consecuencia. En el caso de las estatinas, bloqueamos la síntesis de producción de colesterol, pero además la producción de otras sustancias que dependen de ahí. Y eso trae consecuencias. Ahora, no todo el mundo tiene el colesterol elevado por la misma causa. Y el 40% de cada una de las membranas de tu célula del cuerpo están constituidas por el colesterol que nosotros hemos satanizado y le hemos puesto el LDL colesterol o el colesterol malo. Sin embargo, no debe ser tan malo. El tema con el colesterol, que es cierto que aparece en todas las placas de ateroma que producen los taponamientos de las arterias coronarias de manera puntual, es que solamente en presencia de inflamación es donde hay adhesión de esas moléculas a la pared interna del vaso o la arteria. Si no hay inflamación, por eso vemos que más o menos hay estadísticas que varían de lugar a lugar, pero entre 50 y el 70, 80% de los pacientes que tienen un infarto tienen el colesterol normal. Entonces, ¿por qué se infartaron? Entonces vamos entrelazando inflamación crónica con el efecto del colesterol que provoca infarto y que provoca accidente cerebrovascular. Correcto. Es un poco eso. No, y en este sentido también yo creo que es muy importante mencionar de que es importante empoderar a los pacientes del cuidado de su salud. Y que para reducir el colesterol, en muchos casos lo podemos hacer, en el caso de con ejercicio, con dieta, con una alimentación adecuada. En algunos casos también pudiéramos utilizar lo que son las estatinas, pero tenemos que tomar muy en cuenta el hecho de que producen efectos contraproducentes a nivel del hígado, a nivel del riñón, dolores musculares y efectos inclusive neurológicos. Entonces, al hacer medicina, no es una regla matemática tan simple. Tengo el colesterol alto, le doy una estatina, sino de que debemos tomar en cuenta el organismo como todo un sistema y tener muy en cuenta la balanza entre el beneficio que le va a ofertar un medicamento y los posibles riesgos. No entonces, ¿cuál sería el tema de las estatinas? Para nada. No, absolutamente. Lo importante de esta discusión es cómo individualizar los casos. Ese es el tema. Ese es el ahí donde yo quiero llegar. O sea, y de repente te das cuenta que hemos visto el colesterol como un exceso de algo en el cuerpo. Cuando vemos el papel, tiene el colesterol elevado. Y eso puede ser la manifestación, simple y llanamente, de un déficit de otra cosa que está manifestándose como elevación. Por eso hay que ir a la causa. Perfecto. Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Y ya en poquito, para despedir, ¿qué ustedes recomendaría, Alejandro? ¿Qué recomendaría a nuestros televidentes para que se empoderaran de su salud, de mantener su salud? Bueno, en primer lugar, que se realicen una evaluación preventiva completa para saber de manera detallada cuál es su condición de salud, qué enfermedades presentan o qué enfermedades pudieran presentar en el futuro, y a partir de ahí poder establecer un plan de recomendaciones que le permita llevar una vida más saludable. Tulio. Entendiendo lo que hemos hablado, yo le sugiero a los televidentes que tomen en serio su salud y que empiecen a entender que lo que ingieren afecta a su vida y su salud celular. Perfecto, pues muchas gracias y éxito, y me da mucho gusto de que vayamos nosotros los dominicanos entendiendo la medicina de esta manera, de forma integral. Volvemos en breve. De la salud. No,
No. Es una institución totalmente independiente. Aparte, perfecto. Y tú estás trabajando con antiedad. Y él me dijo que uno se puede quitar 10 años llevándose de lo que él dice sin cirugía. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Me gustó la idea. Hay muchos avances recientemente en el término de la anti-aging, y lo que hace 2 años era una gran verdad en esos términos sirvió de base para lo que está sucediendo hoy día. Continuamos esta conversación con el doctor Alejandro Cambiaso, quien es el director de la Unidad de Medicina Preventiva de la Hospital General Plaza de la Salud. Y Tulio Ramírez es el director de Biology. Eso es una nueva dependencia de la Plaza. Todavía no está a disposición del público el manejo, pero ya hay estudios disponibles. Recientemente en el Congreso Mundial de Antienvejecimiento se presentaron unos trabajos espectaculares donde con manipulación del telómero podemos regresar 10 años nuestra edad celular y expresión física. Para el público que no es médico. En el núcleo de la célula, adentro, está el ADN. Y el ADN está conformado por unas cadenas de proteína. Y en las puntitas de los cromosomas, que es donde está la información genética nuestra, dependiendo de su largo, es nuestra edad. En la medida que es más largo, es porque somos más jóvenes. En la medida que es más corto, estamos en mayor edad. Por eso tú puedes apreciar que algunas personas con edad cronológica determinada, del punto de vista celular, tienen edades distintas. Exacto. Entonces, es por un acortamiento progresivo de ese telómero que puede estar dado incluso por algunas enfermedades, por estilos de vida, por estilos alimentarios, por déficits nutricionales, que no necesariamente es la desnutrición africana que tú ves, sino por malos hábitos. Entonces, eso es parte fundamental donde nosotros empezamos a considerar la nutrición celular.